tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Nos acompañará en el día de hoy, como siempre, nuestro colega Hernán Alberro desde España. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. Hoy trataremos en un tema muy controversial, que es la ley de amnistía que ha propuesto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Casualmente, esta ley vino acompañada de otra propuesta por el abogado Sergio Osmin. En el caso de Sergio Osmin, la hace de manera individual. En nuestro caso es el Consejo, en representación de diferentes organizaciones de dentro y fuera del país. Para hablar de este tema estarán junto a nosotros el vicepresidente del Consejo, Manuel Cuesta Morúa, y Ernesto Gutiérrez, asesor legal del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Hernán, te cedo la palabra. Bueno, y además también va a estar acompañándonos Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y sí, por supuesto, es un tema importante, como tú dices, Pedro, y es un tema que cobra más importancia, que en cualquier transición es importante y que cobra más importancia en este contexto que está viviendo Cuba tras un 11J, como todos sabemos, un 11 de julio del año pasado, con un montón de presos políticos, de chicos menores, personas que simplemente salieron a pedir lo que les pertenece, digamos, y que fueron injustamente encarcelados. Estamos conociendo las condenas de 6 años, 11 años, por salir a la calle y protestar, ¿no? Una cosa absolutamente absurda, ¿no? Entonces, creo que me gustaría comenzar con la pregunta, tanto para Elena o Ernesto, cualquiera de los dos que quiera tomarla, que es, ¿por qué ahora? ¿Por qué una ley de amnistía ahora? Bueno, yo te voy a contestar como madre, ¿no? Desde el punto de vista humano. Si yo estuviera en Cuba y tuviera un hijo joven con una condena de 7, 10, 20 o 30 años por un delito que no ha cometido, mi prioridad sería este muchacho o esta muchacha tiene que salir de la cárcel. Y tiene que salir de la cárcel sin expediente, con un expediente limpio, porque no sabe lo que la vida le va a deparar, no sabe dónde va a trabajar, y una persona con antecedentes penales tiene muy difícil salida en el mundo del trabajo. Y esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, si yo vivo en este país, quiero que este país camine, quiero que este país funcione. Tengo familiares que están, digamos, como en Cuba estás en un lado o estás en el otro, pues de un lado o del otro. ¿Qué futuro le espera a Cuba si Cuba sigue polarizada? ¿Qué futuro le espera a Cuba si los cubanos no somos capaces de reconciliarnos? ¿Qué futuro le espera a Cuba si no somos capaces de caminar todos juntos? Y yo creo que la ley de amnistía, que se ha aplicado en tantos otros países con unos procesos similares, ha dado unos buenos resultados. Claro que nunca llueve a gusto de todos, claro que nunca vamos a conseguir lo máximo, pero yo creo que hay que intentar buscar lo posible, lo concreto y lo que pueda hacernos caminar hacia el futuro. Mira, hay una cosa con la ley, hablaste de una cosa, precisaste algo, no es lo mismo un indulto que una ley de amnistía, y eso es lo que pretende el Consejo. Hay muchos criterios en función de que el gobierno
no va a aprobar. Bueno, o sea, un problema del gobierno cubano, pero creo que es una acción muy noble la amnistía de estos muchachos. Y la ley como tal, el proyecto de ley que proponemos es mucho más amplio. No solo abarca a estos que cayeron detenidos el 11 de julio, sino a todo un grupo de cubanos. Y quisiera que un poco Ernesto nos precisara algunas de estas cuestiones. Sí, efectivamente, bueno, ante todo, mis saludos a todos los coordinadores y, por supuesto, a los oyentes que son tan amables siempre de acompañarnos. Como se había comentado, la ley de amnistía no solamente es una amnistía de carácter general para todos los imputados, condenados y encarcelados como consecuencia de el ejercicio democrático, constitucional y estrictamente jurídico de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación que todas estas personas han hecho entre el 11 y el 12 de julio del 2021, sino también como un reclamo al criterio de eliminación del disenso como parte inalienable del derecho a la oposición a existir dentro de Cuba. O sea, el derecho a que no solamente se manifieste, según estipula el artículo 54 de la Constitución del 10 de abril del 2019, que facilita y estipula el derecho a la libertad de expresión, que es el artículo 54. El artículo 56 estipula y refrenda el derecho a la libertad de manifestación, sino también el criterio de que estos jóvenes y estas personas, en definitiva, incluso menores de edad, lo que han hecho es, de una manera pacífica, cívica y estrictamente libre y espontánea, salir a las calles para reclamar libertad y para reclamar toda una serie de derechos conculcados por la dictadura cubana. Y como dije anteriormente, esta ley de amnistía lo que hace fundamentalmente es no solamente poner en la iniciativa legislativa popular la acción de la libertad de todos los detenidos, enjuiciados y condenados, sino también que se elimine el disenso, o sea, el acto opositor como una cualificación tipificadora del delito en el Código Penal cubano del derecho a existir como fuerza opositora a cualquier otro partido que no sea el Partido Comunista. Dicho lo cual, esta iniciativa de carácter parlamentario que se hace a nivel de trámite popular con un mínimo de 10.000 firmas que exige el artículo 164, inciso K, de la referida, como dije antes, Constitución del 10 de abril del 2019, lo que está haciendo es promover que esencialmente se elimine la figura delictiva de las personas que han sido condenadas, enjuiciadas y encarceladas como consecuencia de estos actos de manifestación. Decía Pedro algo importante. Una persona indultada es una persona que sale de la cárcel y mantiene su condición de expresidiario y con antecedentes penales. Una persona que sale amnistiada es como si nunca hubiera estado en la cárcel y como si nunca hubiera cometido ningún delito. Eso es esencial de cara a nuestro exilio y de cara a mucha gente que está en el ámbito, yo diría que cuasi legal o pseudo legal, intentando decir que la ley de amnistía que estamos proponiendo es una ley que consolida, ratifica y le da legitimidad a la Constitución del 2019 del régimen cubano. Esa es una Constitución que existe, no podemos olvidar que existe, no podemos pasar por alto la existencia de las leyes. Y me gustaría preguntarte a ti, Manuel, entonces, bueno, ¿cómo reciben, cómo ven desde Cuba esta propuesta, en la que por supuesto han participado, pero sobre todo, ¿cómo crees que la va a recibir la ciudadanía cubana? Porque esto, como decía Ernesto, implica la recolección de firmas. Es un proceso que ya se ha hecho en otras oportunidades en Cuba, ya hemos hablado del proyecto Varela, por supuesto, una iniciativa que obligó, en cierta medida, forzó en cierta medida al gobierno a hacer una modificación en su propia constitución y en sus propias reglas. Entonces, me gustaría, Manuel, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo crees que lo va a recibir la ciudadanía cubana? Y luego, ¿cómo crees que lo va a recibir el gobierno cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular?
Gracias Hernán y gracias a los amigos que están participando. Saludos a todos. Afortunadamente pude conectarme. Mira, yo creo que la ciudadanía en sentido general lo va a recibir bien y lo está recibiendo bien. Este proceso y este proyecto de aportar y apoyar una demanda de amnistía y en el caso, como decía muy bien Ernesto, de la propuesta nuestra de despenalización también del disenso. Este concepto amplio de que se toque también la despenalización de los derechos, que a eso se refiere cuando se habla de despenalización del disenso, está muy bien recibida por la gente. Y creo que eso va a ayudar muchísimo en el camino y en el proceso de la recolección de firmas. Ciertamente hay puntos que hay que aclarar a la gente, ¿no? Porque desde la época del proyecto Varela a la actualidad ha habido determinados cambios en los procedimientos de la recogida de firmas, el impacto de la recogida de firmas y sobre todo la manera en que las firmas tienen que ser avaladas, ¿no? Cuando el proyecto Varela había que sacar certificación notarial, ya ahora no existe, no es necesario. Ahora solo se avala en los comités o las comisiones electorales provinciales o municipales, según sean los casos, ¿no? Eso facilita y ayuda un proceso. Sin embargo, a pesar de que la gente lo está recibiendo bien, hay algunos puntos que nosotros tenemos que aclararle muchísimo a la gente. Hay un punto de eficacia, ¿no? Bueno, mucha gente dice, doy la firma y a dónde va y qué va a pasar con ella, ¿no? Y eso es un punto que tenemos que trabajar muchísimo con la gente para aclararle cuál va a ser el destino y sobre todo cuál va a ser la recepción que va a tener esto por parte de las autoridades. Otro punto importante que la gente ha ido poniendo por delante es que a pesar de que esto es un proceso legal, de que está avalado por el artículo 164 de la Constitución cubana, incluso ratificado también en la Ley de Ordenamiento Interno de la Asamblea Nacional. A pesar de todo esto, la gente tiene la experiencia de que el gobierno cubano no respeta los derechos, ni siquiera reconocidos en la Constitución. Y eso pone otro grano de sal en relación con la eficacia misma. Bueno, si el gobierno cubano no respeta esto, si el gobierno cubano no nos hace caso, ¿hasta dónde va a ser posible ciertamente que esto salga adelante? Eso es otro elemento que tenemos que explicarle a la gente a pesar de la buena receptividad. Hay obstáculos en el camino. Muchos de las personas con las que estamos trabajando para la recolección de firmas son los propios familiares, en algunos casos. No todos están de acuerdo con lo de la amnistía, sobre todo porque ha habido ruido de parte de ciertos grupos radicales de la sociedad civil cubana, no tanto dentro como fuera, tratando de confundir un poco a las familias en relación con lo que es la amnistía y con lo que significa la amnistía en relación con la industria. Es muy, muy bueno, muy importante lo que acaba de hacer Ernesto. Y entonces, bueno, aquí ha habido un obstáculo que tiene que pasar por la pedagogía. Es por eso que nosotros también ya estamos imaginando no solo la recolección de firmas, sino al mismo tiempo armar determinadas asambleas ciudadanas o talleres en distintos lugares, sobre todo sensibles, La Guinera, en algunos lugares de La Habana, el 10 de octubre, también en otras provincias. Ya estamos dando los pasos para explicarle a la gente de manera sencilla qué cosa es la amnistía, cuáles son sus consecuencias, sus implicaciones, cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, sobreseimiento, todos estos recursos, esta herramienta, sobre todo para disipar la confusión, en este caso, a mi modo de ver, intencionada por parte de algunos radicales. Pero en el sentido general, la recepción ha sido buena, sobre todo por un elemento que distingue un poco al Consejo en su proceso de recogida de firmas. Y es que nosotros estamos dando otras opciones para que los ciudadanos también firmen, porque vemos un vínculo entre, por lo menos, otros dos fenómenos dentro del país. Uno, el clima de violencia que hay, también alimentado y fundamentalmente alimentado por el Estado. Y dos, la falta de reconocimiento a la iniciativa de la ciudadanía.
Entonces, lo que le estamos dando a la gente es la opción de decirle, mire, luchar, firmar y apoyar la amnistía y la despenalización del disenso tiene mucho que ver con también luchar contra la violencia y mucho que ver también con luchar por la soberanía tuya como ciudadano. Aquí hay un vínculo, por lo tanto, estamos ampliando este proceso en la dirección de que la gente entienda de que sus familiares están presos porque no hay reconocimiento a sus libertades ciudadanas, a su soberanía, en un ambiente y un clima en el que el Estado también llama a la violencia y la sociedad de alguna manera también puede responder violentamente. Y en ese sentido estamos trabajando muchísimo y la recepción yo te diría que es buena. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de recoger estas 10.000 firmas. Está claro, y aquí paso a la segunda parte de tu pregunta o a tu segunda pregunta, ¿cuál es la recesión del Estado? Mira, la recesión del Estado no creemos que vaya a ser positiva. De hecho, ellos han adelantado por ahí que, sobre todo, dando mensajes a través de la policía política de que no va a haber amnistía y de que no va a haber absolutamente nada en relación con los presos. Pero bueno, a eso estamos acostumbrados. Eso es importante porque nosotros no le estamos sembrando la esperanza a la gente de que la presentación de la ley automáticamente va a llevar a la amnistía. Al revés, le estamos diciendo a la gente de que podemos presionar al gobierno, podemos presionar a las autoridades en la dirección de que se liberen a los presos políticos bajo cualquiera sea el recurso. De modo que le decimos a la gente que la amnistía es un recurso legal que se convierte en una plataforma cívica para presionar cívica y políticamente a las autoridades en compañía del apoyo que podamos obtener también de la comunidad internacional y de otros actores. De modo que es un ejercicio de presión, razón por la cual no queremos quedarnos en la cifra legal de los 10.000, sino que queremos pasar también a lo que llamamos la cifra cívica o política de todos los cubanos, de todas las cubanas, amigos extranjeros también, que desde el exterior y desde dentro de Cuba quieran ayudarnos a presionar a las autoridades para que en definitiva liberen a todos los presos políticos. Y en este sentido yo creo que estamos trabajando, pero no podríamos tampoco sembrar la esperanza en nadie de que el gobierno cubano nos va a escuchar. Ahora mismo ya sabemos lo que va a suceder con el grupo restante, sobre todo los más conocidos activistas de la sociedad civil, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Sokol, que ellos insisten en juzgarlo, han hecho peticiones fiscales también desproporcionadas, como es el caso también del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, o como es el caso de uno de los líderes más activos que se llama José Díaz Silva, que acaban de llevarlo a prisión. Esto no ayuda a sembrar la esperanza de que las autoridades nos escuchen, pero sí ayuda a generar la presión ciudadana. Y es en ese sentido que nosotros le damos mucho valor y tenemos mucha fe en que este proyecto pueda llegar a buen puerto, siempre y cuando también la comunidad internacional nos ayude. Ahora haremos un corte en este programa para no dilatarlo mucho y en los próximos seguiremos informando del proyecto de amnistía presentado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.